Bueno, ya estamos aquí. Ya hoy sí he llegado de la bicicleta. Así que hacemos el vídeo y mientras se carga, pues hago unas pocas abdominales y me ducho. Bueno, voy a quitarle un poquito de voz. Bueno, íbamos por la evolución de la zona republicana, que como ya sabemos es mucho más compleja, y cambio de mando. Entonces habíamos visto que Largo Caballero, en la crisis de los sucesos de Barcelona, pues se queda sin apoyo y cae. Y entonces Azaña nombra a Negrín en mayo del 37. Bueno, pues entonces siguió con la política de la formación del Ejército Popular, iniciada por Largo Caballero. Se trasladó a Barcelona en noviembre del 37 para poner en pleno rendimiento la industria de guerra catalana. Disolvió el Consejo de Aragón, ¿no? Último baluarte de la CNT. Entonces, pues eso, al trasladarse a Barcelona, el gobierno de Luis Companys pues pasa a un papel más secundario. Aquí fue también cuando se produjo la desaparición del líder del POUM, y yo creo que el POUM también. Y ya pues el gobierno dejó hacer a los comunistas y a los agentes soviéticos de la NKVD. Intentaron, como sabemos, lo de alcanzar la paz negociada, pero ya a esta altura ya era ya complicado. Las derrotas de la República en la batalla de Teruel y en la ofensiva de Aragón provocaron la crisis de marzo del 38, donde Azaña y Prieto consideraron que lo que había sucedido mostraba que el ejército republicano nunca podría ganar la guerra y que había que negociar una rendición con apoyo franco-británico. Azaña y Prieto estaban a favor de la paz negociada con la intervención de Francia e Inglaterra, pero Negrín, en cambio, con los comunistas eran firmes partidarios de continuar resistiendo. La crisis se abrió al intentar Negrín que Prieto cambiara de ministerio, habiendo declarado su convicción de que la guerra estaba perdida, pues era el peor de los ministros de defensa posible, ¿no? Pero Azaña respaldó a Prieto, así como el resto de los republicanos de izquierda,
y los nacionalistas de Esquerra y del PNV. Sin embargo, estos no consiguieron articular ninguna alternativa a Negrín y este acabó saliendo reforzado de la crisis con la consiguiente salida de Prieto del gobierno. Esto la verdad es que yo me esperaba más hablar de la sociedad y eso, y solo habla de la política, tío. Pero bueno, a ver si nos encontramos algo. Entonces Negrín, como ya todo esto ya lo he dicho, pero lo dije en su momento, asume el Ministerio de Defensa y sustituye también a José Giral, que era tenía un ministerio por el socialista Julián Álvarez del Valle. Que este ya he visto yo por ahí en un vídeo, que este luego fue el creador del FRAP, el famoso FRAP que está ahora de moda. Bueno, pues entonces aquí es cuando se hace la declaración de los 13 puntos. El gobierno anunciaba que sus fines de guerra consistían en asegurar la independencia de España y establecer una república democrática cuya estructuración jurídica y social sería aprobada en referéndum. Afirmaba su respeto a la propiedad legítimamente adquirida, la necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada, y amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar en la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. En un intento de aparecer ante las potencias extranjeras con la situación interior controlada, Negrín inició gestiones infructuosas con el Vaticano para restablecer relaciones diplomáticas y abrir la Iglesia al culto. Porque él era consciente de que la supervivencia de la República no solo dependía del fortalecimiento del ejército popular, sino de que la voluntad de la resistencia de la población civil en la retaguardia, pues que se mantuviera esa moral alta, ¿no? Porque si la moral se derrumba, como más o menos pasó, pues entonces no. Y también pues se esperaba más de Francia y Gran Bretaña que pusieran fin a la política de no intervención, o de que al menos presionaran a las potencias fascistas para que éstas a su vez convencieran al generalísimo Franco para que aceptara el final negociado. Pero en fin, nada de esto sucedió. Negrín pensaba que su política era la única posible. Como dijo en privado, no se puede hacer otra cosa. Así pues, su idea era resistir para negociar un armisticio que evitara el reinado de terror y de venganza sangrienta, la represalia y fusilamientos por parte de los vencedores sobre los vencidos, que Negrín sabía que Franco iba a imponer, como efectivamente así acabó sucediendo. El general Vicente Rojo, ¿no?, el jefe de Estado Mayor, y los comunistas creían posible que el ejército republicano era aún capaz, en una última ofensiva, que era la batalla del Ebro, ¿no?, como ya la vimos, ¿no?, la más larga, y donde ahí fue un órdago y ahí se la jugó el todo por el todo, ¿no? Como ya dije en su momento, con la quinta del biberón. Y entonces, pues bueno, como siempre, pues
Poco antes de que finalizara la batalla del Ebro se produjo otro hecho que también fue determinante para la derrota de la República, esta vez procedente del exterior. El 29 de septiembre del 38 se firmaba el Acuerdo de Múnich entre Gran Bretaña, Francia, por un lado, y Alemania, Italia, por otro, que cerraba toda posibilidad de intervención democrática a favor de la República. ¿No? O sea, de la misma forma que ese acuerdo supuso la entrega de Checoslovaquia a Hitler. También supuso abandonar a la República Española a los aliados de nazis y fascistas. De nada sirvió que, en un último intento desesperado de obtener la mediación extranjera, Negrín anunciara ante la Sociedad de Naciones el 21 de septiembre, una semana antes de que se firmara el Acuerdo de Múnich, la retirada unilateral de combatientes extranjeros que luchaban en España, ¿no? Las brigadas internacionales. Pero la resolución del Comité de No Intervención, que proponía un plan de retirada de voluntarios extranjeros de la guerra de España, entonces pues eso, se firma ese pacto, que ese pacto es que Inglaterra Francia hacía lo que quería Inglaterra. Y Inglaterra, ¿por qué? Porque Francia sabía que Inglaterra era su único aliado ante un posible ataque de Alemania. Entonces Francia estaba hipotecada con Inglaterra. Y luego Inglaterra no tenía ganas quería la paz a cualquier precio. Entonces Hitler los convenció de que en la región de los Sudetes pues había alemanes que estaban siendo sometidos, maltratados por el régimen de Checoslovaquia, y entonces que lo iba a anexionar. Fue como les vendió el asunto. Y entonces, pues, Inglaterra pues le pareció bien, Francia lo que diga Inglaterra, y Italia por lo que diga Hitler, y Salazar de Portugal por lo que diga también Italia y Hitler. Total que de esta manera seguía vigente el pacto de no intervención y que el problema de España pues era nuestro. Y hasta entonces pues de esa manera pues... Y entonces eso, Negrín, aparte de llevar los 13 puntos, que como en su momento dije, tampoco eran... pero bueno. Aparte también dijo que se desprendía de todas las brigadas internacionales para que vieran que... pues eso, que estaba intentando pues llegar a un acuerdo y que ya no hubiera intervención internacional, sin esperar de que Franco hiciera también que soltara italianos y eso. Soltó unos pocos, pero no, creo que todos no. Pero, en fin, esto en Europa, pues como que nuestros problemas no les importaban mucho. Y entonces, pues nada. Y ya digo que yo pensaba que este capítulo se iba a hablar más de la sociedad y estamos repitiendo casi lo mismo. Así que, pues nada, esto todo lo que veo aquí ya lo he dicho. Sí, voy a decir una cosilla. Que no sé dónde la leí y que no recuerdo ahora, pero que el otro día me vino a la cabeza. Y es la diferencia entre las dos Españas, ¿no? En la España de Franco, pues que también tenía un montón de solicitudes de milicianos para ingresar en el ejército, pues no todos
a todos se le aceptaba. O sea, Franco tampoco quiso de golpe y porrazo, como él ya vaticinaba y sabía que iba a ser una guerra muy larga, pues entonces no quiso de golpe y porrazo engordar todo el ejército, ¿no? Porque claro, todo ese ejército hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué hizo? Pues dijo, no. Dejó unos pocos pues eso, sembrando trigo, esto, lo otro, para que fueran manteniendo al ejército. Y poco a poco o lo iba relevando o lo iba... Pero a diferencia de la España republicana, ahí no, ahí fue masivo topo para el ejército. Y entonces fábrica, pues claro, la España republicana no tenía trigo, no tenía campo, era todo fábrica. Pues prácticamente las fábricas se quedaron vacías. Tuvieron que ir las mujeres a la fábrica. Pero claro, esto pues sí, al principio más o menos se vio que que sí, que estuvieron las espadas en alto, pero ya a partir de que empieza a caer el norte, pues ya se derrumba como un castillo de naipes. Entonces, pero bueno, está claro que todo es también un gran porcentaje en la ayuda internacional, o sea, porque la de Stalin sí, vino con cuentagotas y llegaba ya más bien tarde. Bueno, entonces, esto de... que aquí no encuentro nada de eso. Bueno, a ver, dice, hay un aspecto humanitario de la dimensión internacional de la guerra civil, que no hay que olvidar, que la mayoría de las embajadas y legaciones extranjeras de Madrid y algunos consulados de capitales de provincia dieron asilo político a miles de españoles de ambos bandos, que se encontraban en peligro de muerte. Sí, porque sabemos que las embajadas son inviolables, o sea, una embajada, si tú, o sea, estás cruzando una frontera, entonces si quieren te dejan entrar y si no, no te dejan entrar. Intervención extranjera a favor de los sublevados, fascista, cuerpo di truppe, los viriatos. Es que esto está todo dicho. Intervención a favor de la República. Internacionales. Bueno, se puede recordar un poco. La intervención extranjera a favor de los sublevados, pues sí, porque ya lo que es la evolución en zona republicana ya ha acabado. Entonces vemos este capítulo rapidillo y no sé si tengo aquí Mariana Pineda, aunque no lo acabé de ver, pero bueno. Entonces, los sublevados sabemos que de la Italia fascista era el Corpo di Truppe de voluntarios, con un máximo de 40.000 hombres, ¿no? Al mando era, no sé, Roata, no sé si era Mario Roata. Luego la Legión Cóndor alemana, con 6.000 hombres, pero sobre todo era pues eso, una legión de aviones, ¿no? Los Junkers y los italianos por los Saboya. Luego también portugueses denominados viriatos, que no serían muchos. También una brigada irlandesa del general Eoin O'Duffy, integrada por 500-900 efectivos.
que habían venido a combatir a España para librar la batalla de cristiandad contra el comunismo, aunque solo participaron en el Jarama y unos meses después se fueron. 300 o 500 franceses de la ultraderechista Croix de Feu, luego convertido en el Partido Social francés, que constituyeron el batallón Jeanne d'Arc, Juana de Arco. También hubo rusos blancos, ¿no?, de los zaristas. Y bueno, y los miles de marroquíes del protectorado español, pero bueno, estos formaban parte del ejército, que imagino yo que bueno, eran ejército regular, o sea que tenían su sueldo, pero aquí pues aparte de aquello que mencioné, que tenían derecho a motín de guerra, pues aquí, en fin, también le dieron, cobraron buenas dietas. Y ahora, en favor de la República, pues, como sabemos, Stalin ordenó al Comité que organizara el envío de voluntarios que formarían las brigadas internacionales, un total de 40.000 hombres. Y material de guerra soviético que la República recibió, cuyos primeros envíos llegaron al puerto de Cartagena en octubre del 36, 1.100 aviones, 300 carros de combate, 1.500 cañones, algunas partidas francesas de artillería y aviones, fusiles, en fin, hay que luego he sacado por ahí unos de estos, cuando veamos en el próximo capítulo del oro de la República. España, o sea, la República compró a 36 países diferentes armamentos. El encargado, que aunque no lo pone aquí, pero sí lo he leído yo en algunos sitios, el encargado de hacer la lista y de alistar a la brigada internacional era Joseph Brown Tito, era Tito de Yugoslavia, que luego fue el partisano de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, que combate a los alemanes y a los rusos y al final se queda con la Yugoslavia. Pues bueno, pues eso, los cazas, Chato, Mosca, Katiuska, los agentes, la policía secreta, el Alexander Orlov que luego ya lo veremos. La brigada internacional también venían muchos del Partido Comunista Francés, encabezados por André Martí y Joseph Tito, lo digo yo porque no sé ahora dónde la fuente, pero sí me quedé con él. De Estados Unidos el famoso batallón Lincoln, Abraham Lincoln, que lo habría escuchado, sobre todo en la batalla del Jarama. Ahora creo que ahí fue una escabechina, o sea, las criaturicas estas venían y yo no sé, yo no quiero pensar más, pero ya, bueno, ya vimos el episodio de la jugada de distracción, ¿no?, en el cruce del Ebro, en Amposta, cómo allí se sacrifican 800 brigadistas. Qué absurdo, tío, la guerra. Pero bueno, hay que enterarse de todo esto para que esto nunca más. Y ya está, y las urnas están ahí para algo y si los resultados no escuecen, pues habrá que preguntarse a ver por qué polla se dan esos resultados, no o directamente, arreglarlo, no me gustan los resultados, me voy a la calle a arreglarlo. No, hay que, pues eso,
analizar y ver por qué se dan esos resultados e intentar de que no se den. Bueno, luego tenemos también en México, que también hay una ayuda, aunque más bien fue después en tema diplomático y moral, con todos los exiliados, en fin. Y luego, pues todos los que se iban a Francia, pues iban pensando en que era liberté, fraternité, legalité y fraternité, y lo que se encontraron allí, allí apelotonados en campos, y que luego a los 2 días invadidos por los nazis. Que entonces, y ahí ya sí es verdad que todos los que cazaron. Pues bueno, entonces este ha sido el. Vamos a ver un poco Mariana Pineda, porque a ver qué tengo en el guión, por si tengo algo. El oro. Falta el oro, falta la iglesia, Margarita Nelken, Mariana Pineda, que la empiezo. Y cuando llegue lo del tema de internacionales tenía que hablar de Ribbentrop-Molotov, pero no ha dado lugar, puesto que Ribbentrop-Molotov se firma en agosto del 39, ya bastante acabada la guerra. Entonces, cuando sea el momento, pues lo coloco. El pacto de Ribbentrop-Molotov, ¿no? De los ministros de Exteriores ruso y alemán, que dejó acojonado al mundo, vamos. Y está muy bien explicadito y para que se nos quede. Pues entonces, nada, Mariana Pineda. He sacado también Blas Infante, que para irlo viendo, ¿no? Al final se forma. Bueno, pues nace en Granada 1 de septiembre de 1804 y muere también en Granada 26 de mayo del 31, o sea que, pobre tica, 27 años, nada más. Liberal española del siglo XIX, ejecutada en la década ominosa, durante el reinado de Fernando VII. Era hija de Mariano de Pineda Ramírez, capitán de navío de Granada y caballero de la Orden de Calatrava. Y también de María de los Dolores Muñoz y Bueno de Lucena, que nunca llegaron a casarse por motivos que se desconocen. Era mucho más joven y de menor condición que él, o sea, más pobre. O él sería rico y ella pobre. La pareja tuvo una primera hija en Sevilla, donde residió un tiempo, pero falleció, y al poco de nacer, después de trasladarse a Granada, pues ya tuvieron a la segunda hija, que fue Mariana. Después se fueron a vivir a casa del padre de don Mariano, la madre y la hija, que se ve que vivían separadas, quien unos meses más tarde, a causa de la enfermedad crónica que padecía, firmó un documento por el cual otorgaba a la madre todos los derechos sobre la hija. Pero al poco tiempo, don Mariano denunció a su pareja, a la madre de Mariana, por haberse apropiado de ciertos bienes puestos a nombre de su hija, y María Dolores, ¿no?, la madre de Mariana, huyó de la casa común con la niña, siendo detenida y obligada a devolver a la niña al padre el 12 de noviembre de 1805, o sea, con un año. Tras la muerte de don Mariano, Mariana pasó a la tutela de su hermano, de don Mariano, que era ciego, soltero y tenía 47 años. Sin embargo, tras casarse con una mujer mucho más joven que él, traspasó sus responsabilidades de tutor a unos jóvenes dependientes suyos, José de Mesa y Úrsula de la Presa, a cuyo cargo quedó la niña a lo largo de la infancia. Cuando murió su tutor, legó a su propia hija parte de los bienes que le correspondían a Mariana, por herencia de su padre, por lo que tuvo que pleitear Mariana, ¿no?, durante toda su vida
para que le fueran devueltos, aunque al parecer nunca lo consiguió. En 1828, ¿no? Muere hemos dicho en el 31, en el 28 hay constancia de que todavía mantenía pleito para recuperar un viñedo heredado de su padre. Se casó con 15 años con Manuel de Peralta y Valle, 11 años mayor que ella, que acababa de abandonar el ejército. La boda se celebró en octubre del 19 de forma sigilosa, ya que Mariana era como hija ilegítima, entonces pues no. Mariana dio a luz a un niño, José María, y luego en el año 20 y en el año 21 a una niña, Úrsula María. 2 años después fallece su esposo, dejando a su viuda de 18 años con 2 hijos pequeños. Al parecer fue en esos años de su matrimonio que coinciden con el trienio liberal, ¿no? Con el del golpe de Riego, que hace que Fernando VII tenga que seguir la Constitución de la Pepa, y esto va del 1820 al 23, ¿sí? Cuando Mariana se adhirió a la causa liberal tras la nueva restauración del absolutismo por Fernando VII en 1823. Claro, luego ya en 1823, como recordaremos, Fernando VII trajo a los 100.000 hijos de San Luis y volvió a restaurar su absolutismo. Y se cargó a Riego y a... Ya viuda acogió en su casa a liberales perseguidos. En esos círculos conoció al militar de brillante expediente Casimiro Brodet y Carbone, con el que estuvo a punto de casarse, pero el matrimonio se frustró porque éste no consiguió la preceptiva dispensa real a causa de su filiación liberal y quedó impurificado, viéndose obligado a abandonar el ejército, marchándose a continuación a Cuba. Mariana Pineda aquí desaparece 2 años, que se ignora dónde estuvo ese tiempo. Cuando vuelve a Granada, ayudó a su primo, Fernando Álvarez de Sotomayor Ramírez, a escapar de la cárcel, donde cumplía condena desde 1827 por haber participado en diversas conspiraciones liberales organizadas por los exiliados de Gibraltar, ¿no? Como ya sabéis, muchos liberales iban exiliados a Gibraltar, era una cuna de liberales, y allí estaba Torrijos, ¿no? Esperando, todavía no estaba, sería en el 31. La estrategia de la que se valió para liberar a su primo en 1828 fue introducir unos hábitos en la cárcel, entregándoselos a Fernando, no a su primo, que éste se disfrazó de fraile, salió de la prisión sin mayores dificultades, porque, como había observado Mariana, los muchos clérigos que entraban y salían de la cárcel nunca eran controlados por los guardias. Se refugió inicialmente en casa de Mariana, y cuando fue a buscarlo allí el alcalde Pedrosa, pues ya se encontraba en Gibraltar. Y bueno, y ya pues a partir de aquí, ya pues prácticamente lo suyo es ver también la película, ¿no? Que la protagoniza Pepa Flores. No sé si son capítulos, y yo la he visto hace tiempo y quisiera cuando pueda recordarla. Luego también la denuncia por supuestas conexiones con anarquistas, que era el nombre que entonces también utilizaban los absolutistas para referirse a revolucionarios liberales, ¿no? de Gibraltar. Mariana ya había solicitado los servicios de un abogado en prevención de lo que podía pasarle. Era José María Escalera. Ya la policía absolutista del ministro Francisco Calomarde estaba alerta desde que supo que el general José María Torrijos, que junto con el general Francisco Espós y Mina era el líder de los liberales exiliados, había llegado a Gibraltar a principios de septiembre de 1830.
se estaba ya preparando entonces un levantamiento generalizado por toda Andalucía que estaría encabezado por Torrijos y Espoz y Mina. 2 días antes de la fecha prevista para el levantamiento, Mariana Pineda fue detenida en su casa de Granada. Y ahora tengo yo aquí el proceso contra Mariana Pineda y el juicio, que esto no me lo he leído, y que bueno, que a ver lo que veremos algo que diga por aquí. El 18 de marzo del 31, puesto como Mariana, muere en mayo. El 18 de marzo del 31, la policía, al mando del alcalde de Pedrosa, irrumpió en su domicilio de la calle Águila de Granada, no sé qué, dentro de la casa que habitaba doña Mariana Pineda, cabeza o principal de ella, una bandera, señal de indubitada del alzamiento. Y al encontrarse dentro de la casa que habitaba doña Mariana Pineda, cabeza o principal de ella, una bandera, señal indubitada del alzamiento que se forjaba, fue aprehendida, teniéndosela legalmente por autora del horroroso delito, según el relato del fiscal que presentó en el juicio al que fue sometida. Según Carlos Serrano, las condiciones en que se encontró la bandera en casa de Mariana hacen sospechar que la introdujo en ella algún agente manipulado por la policía, sin duda una de las propias bordadoras del albaicín, a quien ella tenía encomendado el trabajo y que, descubierta o denunciada, se habría visto más o menos obligada a introducir el famoso pendón en su casa para que pudiera ser descubierto luego allí y sirviera de base para la acusación. O sea, fue un... Yo no me acuerdo ya en la película si fue más o menos. Fue recluida en la cárcel de mujer de mala vida del convento de las Recogidas de Santa María. Al alcanzarla en la calle le rogó que no la denunciara para nada. Hoy parece claro que las autoridades absolutistas, dada su condición de mujer, no la consideraban uno de los dirigentes de la conjura liberal, que creían que estaba en marcha en Granada. De hecho, en ninguno de los pronunciamientos liberales del final del reinado de Fernando VII hubo mujeres directamente implicadas, sino que la detuvieron para que denunciara a sus cómplices, verdaderas cabezas de la conspiración en la que ella sería nada más que una comparsa. Prueba de ello sería que Pedrosa, el jefe de la policía de Granada, estaba habilitado para indultarla, incluso después del juicio, si aceptaba declarar sobre sus cómplices, cosa que ella se negó hasta el final. Una firmeza que, por otro lado, no había mostrado su primo Fernando Álvarez de Sotomayor, a quien Mariana había ayudado a escapar de la cárcel, que informó a las autoridades absolutistas de las actividades del grupo de Torrijos en Gibraltar a cambio del indulto. O sea que sí, que esto más o menos era una treta. Pensaban que Mariana se iba a derrumbar y que iba a confesar, y claro, y al final, pues nada, al final el despecho. Por otro lado, se especuló que la detención y la condena a muerte se debía al despecho sufrido por el alcalde del crimen, Ramón Pedrosa, que estaría enamorado de ella. Así que eso más o menos se da a entender en la película. Esa teoría, bueno, pues entonces mejor no.
Esta teoría la expuso verdaderamente durante el juicio su abogado defensor al referirse a ciertos acontecimientos y circunstancias fatales que había hecho a que la referida Mariana se la tenga por algunos en, 40 minutos, en un concepto que no merecía entre las que de no haber accedido a pretensiones de otros sujetos, no sé qué. Granada triste está porque Mariana Pineda a la horca va, porque Pedrosa y los suyos sus verdugos son, y esta ha sido su venganza, porque Mariana de Pineda su amor no le dio. Pues nada, aquí hay más cosas del juicio, pero bueno, lo mejor, y bueno, luego la ejecución, pues como todos sabemos, no fue en la horca, sino que fue con garrote vil, porque ese fue uno de los cambios que hizo Fernando VII, cambió la horca por el garrote vil. Fue revolucionario, ha dado una enseña destinada realmente. El emblema del triángulo verde demuestra que era más bien un adorno. Bueno, pues nada, pues simplemente ya no da más tiempo y Sepultura, decís que está en donde los restos de Mariana, en el cementerio de Almengor, en el río Beiro, junto al río Beiro, frente a la que en el siglo XX fue la prisión provincial de Granada. En el 1836 fueron exhumados y depositados sucesivamente en la Basílica de la Virgen de las Angustias, en la capilla del oratorio. Y finalmente en el 44-54 la volvieron a exhumar colocándola de nuevo en dependencias municipales. Y al final otra vez en una cripta en la Catedral de Granada, donde permanecen, bajo una sencilla lápida. Bueno, pues ya está. Obra literaria sobre Mariana Pineda por Francisco. Mariana en sombra, de Antonio Carvajal, El papiro de septiembre, Isabel Pisano, y Mariana Pineda en televisión, episodio de la serie Paisaje con figura, producida por Televisión Española, con guión de Antonio Gala, interpretado por Blanca Estrada, no es. O Proceso de Mariana Pineda, también de Televisión Española, protagonizada por Pepa Flores, este es el que yo he visto. Germán Cobo, Juanjo Puig Corbet, que este era un liberal que se enamora de ella, y Carlos Larrañaga, que era el primo. Pues ya está. Se llama Proceso a Mariana Pineda, en el 1984. Pues venga, pues ya me he pasado hoy nuevamente en el maíz. Pues hasta mañana, que es viernes, si Dios quiere, y a ver si nos da tiempo a hacer otro capitulito.